Y en Jalisco el grupo Los Alegres del Barranco rindió homenaje a ¿quién? A Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho. No es broma. Pasó en uno de los auditorios más respetados de México, frente a cientos de personas que aplaudían sin cuestionar. Una escena digna de crónica, pero no de ficción. Lo más inquietante no es solo lo que se vio, sino lo que representa. ¿Qué hace una figura del narco siendo ovacionada en un recinto universitario? ¿Quién lo permitió? ¿Y qué dice esto del país? Agárrate porque lo que sigue no lo vas a encontrar en ningún comunicado. Resulta que la noche del 29 de marzo, el auditorio Telmex se transformó en algo más que en un escenario musical. Mientras el público coreaba letras y grababa con el celular, en las pantallas apareció una figura vestida con sombrero y botas y un discurso claro. Yo soy el dueño del palenque. Nada raro, salvo la imagen que se fusionaba con las fichas criminales de Nemesio Oseguera, alias el Mencho. Sí, el mismo líder del CJNG, buscado internacionalmente. Todo esto al ritmo del corrido El del Palenque, interpretado por Los Alegres del Barranco, que no se guardaron nada. Soy el señor de los gallos, el del cartel jalisciense. Lo curioso es que la canción tiene años en circulación, pero esta vez fue proyectada con imágenes creadas por IA, justo dentro de un recinto universitario. ¿Y nadie pensó que eso podía salirse de control? En un país donde hay más de 125,000 desaparecidos, la escena no cayó nada bien. Especialmente cuando el recinto está a una hora donde el CJNG tenía su rancho del horror, escenario de reclutamiento forzado y asesinatos. ¿Coincidencia? Según el auditorio, ellos solo rentan el espacio y no revisan el contenido. Cómodo, ¿no? Pero esto apenas encendió la mecha. Lo más preocupante no fue lo que pasó, sino que nadie en la cadena institucional haya levantado una ceja antes del desastre. Estamos hablando del auditorio Telmex, propiedad de la Universidad de Guadalajara, uno de los recintos más prestigiosos del país. ¿Y ni una sola persona revisó lo que se iba a proyectar en las pantallas gigantes? ¿Ningún filtro? ¿Ningún responsable de contenido? Fascinante, ¿no? Lo más irónico es que este show se realizó a menos de una hora del Rancho Izaguirre, donde hace apenas una semana se descubrió un centro de reclutamiento, o mejor dicho, de exterminio del cartel de Jalisco. Jóvenes secuestrados, objetos personales de víctimas, familias en búsqueda desesperada. Y mientras tanto, en el auditorio, las imágenes de El Señor de los Gallos brillaban como si fueran parte de una biografía épica. Cuando estalló la indignación en redes, muchos pensaron que era una exageración, hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum, en plena mañanera, soltó un "no está bien, que se investigue". Y ahí sí, todos a correr. Porque si ya llegaste a la mañanera, no estás en un chisme, estás en un escándalo. Pero el problema no termina ahí, porque ahora hay que hablar de cómo respondió la propia universidad. Y eso tampoco ayudó mucho. Si algo quedó claro después del escándalo, es que la Universidad de Guadalajara no estaba lista para enfrentar el fuego que se venía. Y no hablamos del clima. En lugar de salir con firmeza, lo primero fue el silencio, incómodo. Mientras la polémica crecía, el auditorio Telmex publicó un comunicado lavándose las manos. Solo somos un espacio de renta. Práctico, ¿no? Como si el contenido no importara mientras el cheque esté firmado. Pero la presentación fue tal que la recién nombrada rectora Carla Planter, la primera mujer en el cargo, tuvo que pronunciarse. Durante su toma de protesta, con el gobernador Pablo Lemus presente, condenó tanto el caso del Rancho Izaguirre como lo ocurrido en el auditorio. Dijo que fue un acto que no debió ocurrir y prometió revisar los contratos para evitar discursos que promuevan la violencia. Suena bien, aunque algunos pensarían que eso se debió hacer desde antes,
no cuando el país ya está en llamas. La pregunta que quedó flotando fue, ¿esto fue un error, negligencia o simplemente mirar hacia otro lado? Porque mientras los comunicados trataban de controlar daños, afuera la gente seguía señalando un detalle crucial: los protagonistas del show, quienes aún no daban la cara. Pero eso estaba por cambiar. Cuando la presión ya no pudo contenerse con comunicados ni con "nosotros solo rentamos", los Alegres del Barranco decidieron dar la cara, más o menos. Subieron un video a su canal de YouTube, con los 4 integrantes alineados, todos con cara de "esto no era parte del plan". Y ahí fue donde Pavel Moreno, vocalista y rostro más conocido del grupo, comenzó su discurso con una línea clásica de todo escándalo: "Queremos ofrecer una disculpa". Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Pavel Moreno de los Alegres del Barranco. Queremos tomarnos el momento de hablar con ustedes, nuestro público. Primero que nada, queremos ofrecer unas disculpas por lo ocurrido en nuestro concierto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Lamentamos que en una parte de nuestro show haya sido malinterpretado o haya salido gente ofendida. Jamás, créanme lo que jamás fue nuestra intención ofender a nadie. Lamentamos profundamente lo sucedido y con esto, de hoy en adelante, tomaremos medidas más severas en cada show sobre las cosas visuales que se proyectan en cada concierto de nosotros o lo que se narra también. En el video, intenta dejar claro que no hubo homenaje, que todo fue una mala interpretación del público y que las imágenes fueron parte de una representación artística. También aseguraron que tomarán medidas para revisar mejor el contenido visual de sus shows. Hasta ahí todo sonaba controlado. Pero mientras algunos fans les aplaudían el gesto, muchos otros no se lo compraron. ¿Disculpas sinceras o una estrategia para calmar el fuego? Las redes estaban encendidas y la presión no cedía. Y justo cuando parecía que al menos estaban intentando arreglar las cosas, Pavel volvió a encender la chispa, pero esta vez con una sonrisa. A ver, justo cuando el video de las disculpas intentaba calmar las aguas, Pavel Moreno, el mismo que minutos antes pedía perdón con tono solemne, decidió tener un momento, digamos, menos solemne. En redes sociales, mientras seguidores le comentaban que habían salido mencionados en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, Pavel no pudo contener la emoción y soltó una frase que hizo estallar todo de nuevo. ¡Qué chulada! ¿Todo bien, plebes? Estuvo dicho el concierto, es todo. Ya saliste hasta la mañanera, ¡qué chulada! ¿Burlón? ¿Desubicado? ¿Inoportuno? Escoge la palabra que más te guste, pero el efecto fue inmediato. Usuarios que antes lo defendían empezaron a cancelar al grupo con mensajes cargados de rabia y decepción. Primero se burlan, luego piden disculpas y ahora otra vez se ríen, decían algunos. Y por si fuera poco, comenzaron a circular denuncias de que el gobierno de Estados Unidos les había retirado las visas. Es decir, ya no es solo un problema de imagen, ahora les afecta en la chamba. Y mientras el escándalo crecía, otra discusión resurgía con fuerza. ¿Esto es arte, cultura o simple apología al narco? Aquí es donde el debate se pone espeso, porque en México, hablar de narcocorridos es pisar terreno pantanoso. Algunos defienden estos temas como parte de la cultura popular, como si fueran crónicas musicales de la realidad. Otros, con toda razón, lo señalan como glorificación directa de la violencia. Y lo de los Alegres del Barranco, bueno, difícil defenderlo cuando proyectas fichas criminales de un líder del CJNG en un recinto universitario. El detalle es que este tipo de contenido no es nuevo. Ya han prohibido narcocorridos en varios estados, pero en Jalisco aún no. Y claro, mientras eso no pase, lo ambiguo se vuelve excusa. La pregunta de fondo sigue en el aire. ¿Dónde está el límite entre retratar una realidad y celebrarla? La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación por apología del delito, pero el verdadero juicio, el más implacable, está ocurriendo en redes sociales. Y aún queda una última pregunta. ¿Quién debe rendir cuentas por todo esto? Después de todo lo que vimos, el concierto, las imágenes, las disculpas, la burla, las investigaciones, queda una sola cosa clara.
Alguien tiene que responder. ¿La banda? ¿La universidad? ¿El auditorio? ¿O todos? Porque esto no fue un error aislado, fue una cadena de omisiones, negligencias y en algunos casos descaro puro. Lo más preocupante no es que haya ocurrido una vez, sino que podría volver a pasar. Porque mientras no haya consecuencias claras, el mensaje es que todo se puede normalizar. Y eso, en un país con miles de desaparecidos y comunidades enteras heridas por el crimen, es una bomba. Aquí no se trata de censura, se trata de responsabilidad, de entender que los espacios públicos, y aún más, los educativos, no pueden ser escaparates del narcoespectáculo. Y si tú también lo crees, deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y comparte este video, porque esto apenas empieza. Somos Nación y Frontera, estamos aquí para traerte la verdad.